Hola compañeros, el día de hoy vamos a realizar la deducción de la identidad de Euler. Realizaremos la deducción de esta identidad que es bastante conocida por todos seguramente, e por e elevado a la i por pi más 1 es igual a 0. Esta es la conocida identidad de Euler. Bueno, tutorial este tutorial se va a dividir en 5 partes. La primera parte, como dice, veremos las partes de la identidad. ¿Qué cosas compone esta famosa identidad de Euler? Que se conoce como la ecuación más hermosa de las matemáticas. En segundo lugar, veremos una presentación de la rotación plana de vectores. Haremos una introducción de la rotación, de en qué consiste la rotación y un análisis matemático. Desarrollaremos un operador. Definiremos un operador para la rotación de los vectores en un plano. Bueno, que se puede llevar a un espacio tridimensional, pero en este caso solamente nos interesa el plano. Luego de eso introduciremos el número imaginario i y veremos su relación con la rotación de los vectores de un vector unitario. Veremos que existe una relación entre dos cosas que podrían parecer tan diferentes como el número imaginario y una rotación de vectores. Luego de eso, en la cuarta parte, veremos los números complejos, ya una ampliación, digamos una mezcla entre los números imaginarios y números reales. Veremos los números complejos y cómo estos a su vez se relacionan con la rotación en cualquier ángulo. Ya veremos de qué se trata. Por último, veremos una generalización y al llevarlo al límite obtendremos la identidad de Euler. Bueno, entonces comenzamos. La parte 1. Bueno, vamos a estudiar las partes de la identidad de Euler. Bueno, como un poquito de cultura, sabemos que Leonhard Euler es uno de los matemáticos más importantes de la historia. Es considerado el matemático más prolífico de la historia. Matemático suizo. Bueno, veremos las partes de la identidad de Euler. Para empezar, el corazón de la identidad está compuesto por el número neperiano, el número de Euler. El número de Euler se pronuncia Euler. ¿Qué es la base? Pues como todos sabemos es la base de los logaritmos naturales. El número de Euler, como todos sabemos, es 2,71828 y con una infinidad de decimales. Es lo que se conoce como un número irracional. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que es imposible representarlo como una división de dos números enteros, de dos números naturales. Es imposible representarlo como una raíz incluso, como una raíz cuadrada o una raíz cúbica o cualquiera. Es simplemente un número que está dado y que no se puede expresar de forma resumida como una fracción o como una raíz. Bueno, el número e, como ya lo debemos saber, viene dado por el límite cuando n tiende al infinito de 1 más 1 sobre n elevado a la n. Eso nos da el número de Euler. Luego de eso está el número imaginario, ¿no?
es el número imaginario por excelencia. Es la base de la álgebra compleja. Ya. Este número también es muy curioso porque durante mucho tiempo los matemáticos se negaron a aceptar la existencia de ese número. Luego de eso tenemos el número pi, que este es probablemente la constante más famosa de las matemáticas. Todo el mundo ya sabe de dónde sale el número pi, pero de todas maneras lo vamos a ver. Es la división entre la circunferencia de un círculo y su diámetro, ¿no? Tenemos un círculo, agarramos una cinta métrica, calculamos la circunferencia, luego calculamos el diámetro y lo dividimos y nos resulta el número pi. También ya debemos saber pi es 3,1416 y también es un número irracional, o sea que no se puede representar como fracción ni como raíz. Seguramente hay aproximaciones con fracciones, ¿no? 22 sobre 7 es una buena aproximación. Podría ser un aproximado de 22 sobre 7, pero aún así no es exacto. ¿Por qué? Porque el número pi tiene infinitos decimales. Es un número irracional. Luego de eso está la unidad. La unidad y el cero, ¿no? El nulo, la nada. Lo sorprendente de la identidad de Euler o de Euler es lo siguiente. Bueno, hay muchas cosas sorprendentes con este número, pero uno de los más sorprendentes es el siguiente. Tenemos aquí un número irracional. Un número irracional. Tenemos aquí elevado a otro número irracional. Esto multiplicado por un número imaginario, sumado a un natural que es el 1, nos da el 0. O sea, se anulan entre todos. Bueno, 0. Esto es sorprendente. ¿Por qué? Porque un número irracional, un número con infinitos decimales elevado a otro número con infinitos decimales, multiplicado por un número imaginario, o sea que no existe, más 1 es 0. Nada más mencionarlo es realmente sorprendente. Otra cosa sorprendente es que sabemos nosotros que e es mayor que 0. Por lo tanto, e elevado a un número cualquiera debería ser también mayor que 0. Por más que este número sea negativo, entonces e a la n sería 1 sobre e a la menos n, o sea, al valor absoluto de n, ¿no? 1 sobre e al valor absoluto de n. Y esto seguiría siendo mayor que 0, tal vez sea menor que 1, tal vez sea menor que 1, pero seguiría siendo mayor que 0. Aún así, e elevado a un imaginario por un número pi, o sea, pi es mayor que 0. E es mayor que 0. Sin embargo, e elevado a pi por el imaginario es igual a menos 1. De aquí se puede deducir que e elevado a la pi tendría que ser mayor que 1. ¿Por qué? Porque e y pi es mayor que 3. P es mayor que 2. Entonces obviamente esto es bastante mayor que 1.
¿no? Sin embargo, e elevado a pi por el número imaginario nos da -1. Eso es por lo menos curioso. Así que vamos a tratar de demostrar esta curiosidad, esta enorme paradoja, te podría decir, de las matemáticas. Ok, vamos a pasar al número, a la parte 2, a la segunda parte de este tutorial. Vamos a cambiarle de nombre. Y vamos a ir. Vamos a ir a la representación de una presentación de la rotación plana de vectores. Vamos a cambiar de color. A ver, tenemos aquí vectores. En 2D. Muy bien, tenemos. Vamos a definir un vector cuyas componentes, en vez de poner lo que normalmente se pone Bx, By, en esta ocasión vamos a ponerlo, para poder generalizar mejor, B1 y B2. Y definiremos el módulo de este vector como simplemente B, sin el símbolo del vector. Ok, vamos a representar este vector en el plano cartesiano. En el plano cartesiano, ¿sí? Y luego desde el plano X y el otro es el plano Y. El plano, la coordenada X, el eje X y el eje Y. Y aquí vamos a definir el vector, este vector al que hacemos referencia. Vamos a ir mejor con este color. Un vector V que tiene un ángulo θ con el eje X. ¿Ok? Este vector, un vector cualquiera, vector V, con un ángulo θ con el eje X. Luego lo vamos a hacer girar un ángulo alfa. Vamos a lo hacemos girar un ángulo alfa hasta que llega aquí, aquí. Aquí es el mismo vector, solamente que lo hemos rotado. La palabra es rotar. Lo hemos rotado un ángulo alfa. Muy bien. Ok, ahora vamos a representar las componentes de este vector. Las componentes de este vector hasta aquí es V coseno de θ. ¿Okay? Y la componente vertical, el ángulo original, el vector original, es, vamos a ver, vamos a tratar de escribirlo, V seno, V seno de θ. Ok, para el vector rotado tenemos estas componentes. En el eje X, V, porque tiene el mismo módulo.
Un poco más acá. V coseno de teta más alfa. Ya. Y aquí esta componente V seno de teta más alfa. Ok, ahora vamos a representarlo de forma algebraica. La rotación del vector. La rotación del vector V, un ángulo alfa, ¿cómo sería? Ok, si el V original es V coseno de teta, V seno de teta, entonces ¿cómo sería el vector rotado? Simplemente sería cambiando de ángulo. V coseno de teta más alfa, V seno de teta más alfa. Ahora vamos a descomponer esas razones trigonométricas de ángulo suma. ¿Cómo lo vamos a hacer? Sería, primero vamos a factorizar el V para no complicarnos tanto. Sería V coseno de teta por coseno de alfa menos seno de teta por seno de alfa. Y el otro componente sería seno de teta coseno de alfa más coseno de teta seno de alfa. Ok, ya tenemos descompuesto, digamos, separados las razones trigonométricas de ángulo suma. Ok, ¿qué procede ahora? Ahora lo que vamos a hacer es separar todo esto, toda esta expresión de aquí, en una suma de dos ángulos, en una suma de dos vectores. De tal manera ok, aquí, luego de esto, podemos volver a introducir la magnitud del vector. B coseno de teta coseno de alfa menos V seno de teta seno de alfa. Y aquí también V seno de teta coseno de alfa más V coseno de teta seno de alfa. Ya, aquí vamos a reordenar esto. Bueno, esto lo vamos a expresar de otra manera. Vamos a voltear. Vamos a invertir el orden, pero en realidad no cambia nada. Simplemente es un reordenamiento. V coseno de teta seno de alfa más V seno de teta coseno de alfa. Ya vamos a ver para qué es esto. Ok, vamos a ver esto de aquí. ¿Qué cosa es esto de aquí? Esto es el primer V1, el primer componente, el componente horizontal, y esto es V2. De igual manera, V1, V2. Para eso se hizo el reordenamiento. ¿Para qué? Para obtener esto de aquí. V1 coseno de alfa menos V2 seno de alfa. De igual manera aquí, V1 seno de alfa más V2 coseno de alfa. Y si se fijan bien, esto de aquí se puede expresar como la multiplicación de una matriz
una matriz que viene a ser así. Una matriz multiplicada por el vector V1, V2. ¿Quién multiplica en primer lugar a V1? ¿Quién multiplica este coseno? Este coseno multiplicado con este V1 nos da este de aquí. Luego de eso, ¿quién multiplica a V2? ¿Quién multiplica a V2? Es este de aquí, ¿no? Entonces aquí tenemos, pero con el menos, no se puede obviar el menos seno de alfa. De igual manera abajo, a V1 lo multiplica el seno de alfa y al final el coseno de alfa. Tenemos aquí el operador. Tenemos aquí que aquí perdón, es V'. Entonces tenemos que para obtener V' tenemos que multiplicar una matriz que depende del ángulo a girar por el vector original. Esta R de alfa, este es el operador de rotación. Este es el operador de rotación de vectores. Una rotación en un plano, en el plano X y en este caso, pero puede ser en cualquier plano, en un ángulo determinado alfa. Alfa en este caso vendría a ser el argumento de rotación. Entonces, podemos concluir lo siguiente. Ok, ahora definiremos formalmente el operador. Vamos a definir. Vamos a definir el operador. Vamos a definir un operador de rotación. Muy bien. ¿Cómo definimos esto? El operador de rotación para un ángulo alfa, que en realidad puede ser cualquiera, es el siguiente. En la matriz, que está compuesta por el coseno del ángulo, como primer componente el coseno del ángulo, segundo componente el menos seno del ángulo, como tercer componente el coseno del ángulo, el seno del ángulo, perdón, y como cuarto componente el coseno del ángulo. Este es el operador de rotación de un vector en el plano. Este es el operador matricial, y este es el argumento. Muy bien, ahora vamos a analizar un poquito de algunas propiedades de este operador. Como todo operador matemático, suma, resta, multiplicación, división, raíz, derivada, en fin, todos los operadores tienen ciertas características. Vamos a analizar un par de estas. Vamos a realizar propiedades. De R. En concreto vamos a analizar la siguiente propiedad. ¿Qué pasaría si nosotros quisiéramos? Bueno, nosotros tenemos que R de alfa es esto.
seno de alfa menos el seno de alfa por el seno de alfa coseno de alfa. Esto es el operador de rotación para un ángulo alfa determinado. Ahora, ¿qué pasaría si nosotros quisiéramos hacer la rotación de una suma de ángulos, de teta más alfa, supongamos, dos ángulos cualquiera? ¿Qué pasaría? Muy bien, sería simplemente reemplazar en su sitio, en el ángulo, coseno de alfa más teta, o teta más alfa, menos seno de teta más alfa, seno de teta más alfa, por el coseno de teta más alfa. Ok, ahora vamos a ver cómo se puede descomponer esto. No queremos teta más alfa, queremos ángulos individuales. Vamos a descomponer esto. Sería el coseno de teta por el coseno de alfa menos el seno de teta por el seno de alfa menos el seno de teta, aquí seno de teta, seno de alfa más el coseno de teta, coseno de alfa. Aquí sería el seno de teta, seno de alfa más el seno de teta, coseno de teta, coseno de alfa. Y aquí, ay, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Disculpen. Seno de teta, coseno de alfa más el coseno de teta, seno de alfa. Y aquí por último el coseno de teta, coseno de alfa menos seno de teta, seno de alfa. Ok, miren, aquí tenemos el menos delante de un paréntesis, por lo que cambiaría el signo de los dos. Entonces aquí simplemente borramos el paréntesis, ponemos el menos aquí y el menos aquí, y listo. Entonces ya tenemos el operador de rotación para la suma de dos ángulos. Pero si nos fijamos bien, esto, ¿en qué se puede convertir? A ver, aquí tenemos el coseno, teta coseno de alfa, seno de teta seno de alfa. Vamos a ver si podemos separar estos dos. Vamos a ver si podemos separar. ¿Qué pasaría si nosotros pusiéramos aquí coseno de teta y, a ver, vamos a verlo de la manera más deductiva posible? Ya. Aquí tenemos la multiplicación del coseno de teta por el coseno de alfa como el primer componente de esta matriz. Entonces, obviamente, este coseno de teta tiene que multiplicarse con alguien, tiene que multiplicarse, y esta multiplicación tiene que venir acá. ¿Con quién se multiplicaría? Obviamente con el coseno de alfa. Muy bien, aquí vamos a venir acá. Acá tenemos nuevamente el coseno de teta. Ya. Por el coseno de alfa. Por el sorry, perdón. Aquí he vuelto a cometer la misma tontería. No sé en qué estoy pensando. Aquí vendría a ser menos seno de teta a un coseno de alfa menos coseno de teta seno de alfa. Disculpen. Aquí nuevamente. El coseno de teta se está multiplicando por el
seno de alfa con un menos, o sea, con menos seno de alfa. O sea, sé que aquí debe haber alguien que multiplicado por el coseno de teta nos dé esto de acá. Y obviamente lo único posible es menos seno de alfa. Muy bien, continuamos. Aquí tenemos un menos seno de teta por el seno de alfa. Entonces, aquí debería haber, aquí podríamos poner un menos seno de teta y un seno de alfa. Multiplicados estos dos, obviamente nos da eso de ahí. Nos da esto. Y así podemos continuar. Para acá, por aquí tenemos el coseno de alfa. Y aquí debe haber alguien que multiplicado con el coseno de alfa nos dé esto. Y esto, obviamente, esto por esto. Bueno, aquí tenemos el teta. Por último, por el mismo razonamiento, acá tenemos el coseno de teta y acá el coseno de alfa. Entonces nos damos cuenta de que hemos podido separar esta matriz, esta enorme matriz, en este par de matrices, en este producto de matrices. Y si nos fijamos bien, esto vendría a ser la rotación en un ángulo teta multiplicado por la rotación en un ángulo alfa. De esta manera ya más compacta. Entonces, ¿qué cosa hemos obtenido acá? Si nos damos cuenta, aquí hemos obtenido algo muy interesante. ¿Qué cosa? Que la rotación de una suma de ángulos es igual al producto de la rotación en cada uno de esos ángulos. O sea, el operador para rotar un vector, un ángulo, una suma de ángulos, el operador para rotar un vector, una suma de ángulos, es igual al multiplicar el operador de rotación de cada ángulo por individual, por separado, individualmente. O sea, el operador de una suma de argumentos es igual al producto del operador de cada uno de los argumentos. Y esto es muy similar, si se dan cuenta, a una exponencial. ¿Por qué? Porque el exponencial de a más b es igual al exponencial de a por el exponencial de b. Tienen la misma forma. Entonces, se podría decir que el operador exponencial de a más b es igual al producto del operador del exponencial a por el operador del exponencial b. Tiene la misma forma. Entonces, por aquí ya vamos viendo que nuestra rotación se relaciona de alguna manera con los exponenciales. Muy bien, este es el primer resultado importante que tenemos. Como un detalle diremos que en el plano 2D, en el plano y solamente en un plano 2D obviamente, se cumple que la rotación primero un ángulo teta, luego un ángulo alfa, que vendría a ser esto, es igual a una rotación con el orden inverso, solamente para un plano. O sea que sería lo mismo que rotemos primero el ángulo teta, luego el ángulo alfa,
Sería lo mismo que rotemos primero el ángulo alfa y luego el ángulo teta, solamente para un plano. Pero bueno, la conclusión importante de la primera parte, de que una rotación, como dijimos, una rotación, una suma de ángulos es igual al producto de los operadores por separado. Y una consecuencia directa y muy importante, igual que esto es lo más importante de esta parte. Y con la consecuencia que también es muy importante y también nos va a servir muchísimo. Si tenemos que los dos ángulos tienen el mismo valor, o sea que supongamos que ambos ángulos valen teta, sería la rotación de un ángulo 2 teta, que sería la rotación del ángulo teta multiplicada por la rotación de un ángulo teta, y sería la rotación al cuadrado del ángulo teta. Por lo tanto, y en consecuencia, la rotación de un ángulo n veces teta vendría a ser lo mismo que la rotación del ángulo teta elevado n veces. Esta consecuencia también es muy importante y va a ser muy útil en lo que resta del tutorial para deducir la identidad de Euler. Todavía no se ve por dónde sale la identidad de Euler, pero ya vamos a ver que es toda una sorpresa y es mucho más ilustrativo, más elegante. La tercera parte va a ser una introducción al número imaginario y su relación con la rotación de los vectores unitarios, de un vector unitario. A ver, ¿qué quiere decir? Muy bien. Nos vamos a centrar en un vector unitario U. El vector unitario U, vector horizontal unitario, que tiene estas componentes, el vector 1 y 0. Vamos a ver. Vamos a utilizar nuevamente nuestro plano cartesiano. Vamos a poner los ejes del plano cartesiano. El eje X, el eje Y. Vamos a dibujar nuevamente nuestro vector unitario U. El vector U, unitario U, hasta el punto 1. Este es el vector unitario U. Ok, a ver, vamos a correr un poco esto. Vamos a llevarlo un poco más a la derecha para poder trabajar, para poder modificarlo. Ahí. ¿Qué pasaría? Vamos a suponer, vamos a imaginar que vamos a generar rotaciones de U de 90 y 180 grados. A ver, ¿cómo quedaría este? A ver, tenemos el vector U, que es 1 y 0. Y luego, ¿qué vamos a hacer? Vamos a rotar vamos a rotar 90 grados. Entonces, ¿cómo quedaría el vector unitario U si lo rotamos 90 grados? Quedaría de la siguiente manera. ¿Cierto?
Ahora, nuevamente tenemos el vector u, 1, 0, y esta vez le vamos a rotar 180 grados. ¿Y cómo quedaría? Menos 1, 0, ¿cierto? Ok, entonces este sería nuestro vector u. Acá lo vamos a llamar su prima. Y este sería nuestro vector u sub prima. Muy bien. Este tiene 1, 0. Este tiene 0, 1. Y este tiene menos 1, 0. Ok. Luego nos vamos, a ver, analicemos esta de aquí. Analicemos esta de aquí. ¿Qué cosa es? A ver, si el vector u es 1, 0 y el vector, vamos a ver, el vector R180, perdón, el vector de rotación, la rotación de 180 grados, la rotación de 180 grados de u vendría a ser u sub prima, que vendría a ser menos 1, 0. Pero si nos damos cuenta, esto es lo mismo que decir menos u. ¿Por qué? Porque u es 1, 0 y la rotación de 180 grados de u es menos 1, 0. O sea, es el negativo, es menos u. ¿Eso qué quiere decir? Que si nosotros rotamos 180 grados al vector u, estamos obteniendo su negativo directamente. Entonces, por factorización, por eliminación de comunes, nos queda que el giro de 180 grados es el negativo, es menos 1. Y como hemos visto en este resultado, nos jalamos para acá y decimos R de 180, un giro de 180 grados es igual a un giro de 2 veces 90 grados. 2 por 90, ¿eso qué quiere decir? Que es igual a un giro de 90 grados elevado al cuadrado, y eso es igual a menos 1. O sea que un giro de 90 grados es igual a la raíz cuadrada de menos 1. O sea, es el número, es como si lo multiplicamos por el número imaginario. O sea, podemos representar un giro de 90 grados, una rotación de 90 grados de un vector, como multiplicarlo por el número imaginario. Esa es la primera señal que tenemos de que una rotación se puede relacionar con los números imaginarios. Eso es algo que causa sorpresa. Ok, ahora ya tenemos este resultado que es muy útil y muy importante, que dice que una rotación de 90 grados es el equivalente a multiplicar por el número imaginario. Este es nuestro segundo resultado importante y muy útil, ya que vemos que hay una relación, como dije, una relación entre el número imaginario y una rotación de 90 grados. Esto y esto nos va a dar el resultado que estamos buscando. Muy bien, vamos a ir
al tercer paso. Al tercer paso, no, perdón, al cuarto paso. Al cuarto paso. Donde tenemos que analizar los números complejos y la rotación en cualquier ángulo. Ya vamos a empezar a generalizar tanto las rotaciones como los números imaginarios con los números complejos. Ok. Muy bien, nuevamente tenemos el vector unitario 1 y 0. Ok, ahora imaginemos que vamos a rotar este vector 45. ¿Qué es lo que tendríamos aquí? Vamos a ver. Vamos a nuevamente nuestro plano cartesiano. Nuestros ejes X y Y y nuestro vector unitario. Nuestro vector unitario. Queremos transformar el vector en este vector 45. Ok. Este vector sería la suma vectorial de estos dos vectores de aquí. La suma vectorial de este vector de aquí, horizontal, y la suma vectorial de ¿no? Sería la suma vectorial de este vector de acá con este vector. La suma de estos dos nos da el vector rotado 45 grados. Pero, ¿qué cosa es esto? Esto es el coseno de 45 grados por el mismo vector unitario. ¿Y esto qué es? Esto es el seno de 45 grados por el vector unitario rotado 90 grados. La suma vectorial de estos dos vendría a ser el vector rotado 45 grados. Entonces, el vector rotado 45 grados vendría a ser coseno de 45 por el vector unitario más seno de 45 por el vector unitario rotado 90 grados, su normal. Seguimos desarrollando esto y esto vendría a ser coseno de 45 más seno de 45 por el operador con 45 grados de argumento por el vector unitario original. O sea, la rotación de 45 grados del vector vendría a ser acá es esto, vendría a ser coseno de 45 grados más seno de 45 grados por el operador rotación de 45, perdón, ¿qué esto es 90 grados. Acá también.
Este de aquí vendría a ser este de acá, la rotación de 90 grados del vector unitario original. Factorizamos U, el vector unitario, lo factorizamos y dentro del paréntesis nos queda este de acá. Entonces, nuevamente vemos que la rotación de 45 grados vendría a ser el coseno de 45 más el seno de 45 por la rotación de 90 grados. O sea, si aplicamos este resultado que acabamos de hallar en el paso anterior aquí, entonces tendríamos el resultado siguiente, que la rotación de 45 grados sería coseno de 45 más el imaginario por el seno de 45. Ok, hasta ahora vamos a rotar 30 grados. ¿Cómo sería la rotación de 30 grados? Nuevamente nuestro plano de rotación. Y nuestro vector unitario U, nuestro nuevo vector unitario 30 grados no, o sea, nuestro nuevo vector unitario rotable, este también, y sus componentes, nuevas componentes, esto y este. Entonces nuevamente, ¿qué sería este de aquí? Este sería el coseno de 30 por U, y este sería el coseno de, perdón, el seno de 30 por la rotación de 90 grados de U. Este igualmente, acá me equivoqué, toda la rotación de 90 grados. Ok, entonces la rotación de 30 grados vendría a ser, de igual forma que en el caso anterior, coseno de 30 grados por el vector unitario U más seno de 30 grados por la rotación de 90 grados de U. Aquí de igual forma desarrollamos esto, lo llevamos un poco más acá. Ya. Nuevamente ponemos la rotación de 30 grados de U, vendría a ser coseno de 30 grados más rotación de 90 grados por el seno de 30 grados de U. Y nuevamente factorizando tendremos que la rotación de 30 grados vendría a ser coseno de 30 más el número imaginario por el seno de 30. Entonces podríamos decir que para cualquier ángulo se debe cumplir
ángulo cualquiera, se debe cumplir que la rotación en ese ángulo, el operador rotación debe estar compuesto por el coseno de ese ángulo más el número imaginario por el seno del mismo ángulo. Este resultado vamos a aplicar vamos a tratar de llevarlo al límite. Ok, ¿qué tenemos aquí? Por los resultados anteriores, nos hacemos la siguiente pregunta. ¿Qué pasaría nosotros quisiéramos rotar si nosotros rotamos el ángulo θ, sería lo mismo que hiciéramos la rotación 2 veces el ángulo θ medio. O sea, la rotación al cuadrado del ángulo θ. O sea, que sería el cuadrado del coseno de θ medios más i veces el seno de θ medios al cuadrado. Muy bien. Nuevamente, si nosotros rotamos θ grados, sería como si rotáramos n veces θ sobre n. O sea, sería lo mismo si rotáramos θ sobre n elevado a la n veces. Por los mismos resultados que obtuvimos en los pasos anteriores. Aquí. ¿A dónde estuvo? Aquí estuvo. Por este mismo resultado. Ok. Muy bien. Entonces, vamos a analizar la rotación. Vamos a analizar aquí la rotación. θ sobre n. ¿Qué pasaría si hiciéramos a n muy grande, muy grande? O sea, en pocas palabras, si hiciéramos una rotación infinitesimal. A ver. ¿Qué pasaría si llevamos al límite esto? ¿Qué pasaría con esto? Esto tendería a cero, ¿cierto? ¿Eso qué quiere decir? Que para el límite, cuando n tiende al infinito, cuando n se vuelve muchas veces, o sea, n crece demasiado, ¿qué quiere decir? Que nuestra rotación se volvería una rotación infinitesimal. ¿Eso qué quiere decir? Que, por ejemplo, tendríamos este ángulo. Luego lo rotamos un poquito más, luego lo rotamos un poquito más, luego lo rotamos un poquito más, y así cada uno de estos vale θ sobre n, θ sobre n, y así θ sobre n, infinitas veces. Claro, esto es una exageración porque acá hay cierto espacio entre los vectores, se puede contar, pero sería lo mismo que hiciéramos infinitas rotaciones y cada rotación que valiera casi nada, casi cero. Esto es lo que haríamos si lleváramos el límite cuando n tiende al infinito. Entonces, ¿qué pasaría en ese caso? ¿Qué pasaría en ese caso? A ver. ¿Qué pasaría si llevásemos? Y obviamente, si sumamos todas las rotaciones, al final nos tiene que dar la rotación en un ángulo θ. ¿Qué sucedería si lleváramos esa n al infinito?
por ahora es para empezar sin los corchetes, ¿no? El n se aplicaría aquí. Así que quiere decir que multiplicaríamos varias veces el operador rotación. Ok. Vamos a analizar el operador rotación primero. Como hemos visto, el operador rotación sería igual al coseno esto. Entonces, si lo llevamos al límite, nos gusta ir al límite, sería lo mismo que llevar al límite la expresión de la derecha. Muy bien. Todos sabemos que el coseno, este coseno sería 1 más i. Todos sabemos que el coseno de aquí nos da el ángulo. O sea, claro, este coseno nos da el ángulo mismo, ¿no? Es sabido esto que dice que el límite cuando x tiende a 0, seno de 0, seno de x, perdón, es igual a x. Y el hecho de que n tiende al infinito quiere decir que es equivalente a decir que θ sobre n tiende a 0. Por lo tanto, el resultado es este mismo, θ sobre n. Ok. Entonces aquí sería θ sobre n. Bien. Entonces, ¿qué obtenemos de esto? ¿Qué obtenemos lo siguiente? La rotación de un ángulo θ vendría a ser igual al límite cuando n tiende al infinito de r de esto elevado a esto. O sea, r de θ sobre n vendría a ser 1 más i de θ sobre n elevado a la n. Muy bien, esto tiene una pinta muy parecida ya, una pinta reconocible, muchos ya se deben haber dado cuenta, pero vamos a ver. Vendría a ser el límite cuando n tiende al infinito de 1 más, vamos a ver, vamos a acomodar esto, i por θ sobre n. Muy bien. Arriba, ¿qué hay? Arriba hay n, pero lo podemos dividir en i por θ. Ahora, como i por θ no tiene nada que ver con el límite, no tiene nada que ver con el argumento del límite, podemos elevar todo esto a la θ por i. Para que se cancele, esto con esto se cancelarían y el límite no cambiaría, el límite se mantendría. O sea, ya habría una cancelación de exponentes y tendríamos el resultado original, el enunciado original. Se cancela y eso pasaría a ser este de acá. Entonces no habría ningún cambio, si no estaríamos cometiendo un error. Entonces, esto de aquí, vamos a hacerlo con otro color, que se resalte. Esto de aquí ya nos estamos acercando mucho al objetivo de este video. Esto es E, esto vale E. Entonces, la rotación por un vector cualquiera debería ser E elevado a la θ por I. Y esto ya decía, esto es lo máximo. Esto
es lo máximo. Muy bien. Ya estamos, ya casi. Ya estamos casi. Lo único que nos queda, bueno, esto vendría a ser ya creo que esto sería la parte 5. Bueno, la parte 5 la vamos a poner. La parte 5. Entonces, ¿qué nos quedaría aquí? Entonces, nosotros ya hemos visto que rotar 180 grados vendría a ser como multiplicar por -1. Eso ya hemos visto anteriormente. Ahora, ¿cuánto vale en realidad 180 grados? En realidad vale pi. Entonces, una rotación de pi vendría a ser igual a e elevado a la i por pi. Y esto vendría a ser igual a -1. Por lo tanto, llegamos aquí a el objetivo de este video, la identidad de Euler. E elevado a la i por pi más 1 es igual a 0. Y esta es la identidad de Euler. Esta es una deducción geométrica y alternativa, y me parece a mí mucho más interesante, mucho más ilustrativa de la identidad de Euler. Esto, bueno, por si alguien se ha perdido este de aquí, lo hemos deducido en esta parte de acá. Esta parte. Bueno, esto viene de toda esta parte de acá, ¿no? Se puede seguir la secuencia. Entonces, esta es la generalización. Una rotación de 180 grados es como tener -1. Y 180 grados, bueno, es que aquí no podemos poner 180 grados. 180, no se puede, tiene que ser con radianes. Todo esto tiene que ser con radianes. Entonces tiene que ser con el pi. Por eso es una rotación de pi. Vendría a ser e elevado a la i por pi. Por este de aquí. Por este resultado que nos dice que una rotación de un ángulo θ es e elevado a la θ por i. -1, este -1 pasa a sumar y tenemos 0. Nos queda 0 al otro lado. Bueno, esto para mí ha sido espectacular. Haber entendido esto para mí ha sido uno de los momentos de inspiración más grandes que he tenido con la matemática. Y bueno, no sé, este video ya se alargó bastante, así que aquí lo dejamos. Gracias.